13 de agosto de 2014. La luz del mediodía se filtraba entre las nubes que rodeaban el Nevado de Toluca, proyectando sombras cambiantes sobre las laderas rocosas del antiguo volcán. El grupo de voluntarios de la Brigada Ambiental Universidad Autónoma del Estado de México avanzaba en fila india por un sendero estrecho bordeado de pinos dispersos. A 4100 metros de altitud, el aire frío quemaba los pulmones con cada inhalación profunda. Manuel Gutiérrez, estudiante de biología de 24 años, se había separado ligeramente del grupo principal para fotografiar un líquen inusual que crecía sobre una formación rocosa. Fue entonces cuando notó algo extraño. Un trozo de tela sintética color azul marino, apenas visible entre un montículo de piedras y cubierto parcialmente por musgo. Podría haberlo ignorado. La montaña estaba salpicada de desperdicios dejados por excursionistas descuidados. Pero algo en la manera en que la tela parecía hundirse entre las rocas despertó su curiosidad. «¡Oigan! ¡Vengan a ver esto!», gritó hacia sus compañeros mientras apartaba algunas piedras pequeñas. Lo que emergió gradualmente bajo sus manos fue una mochila. No una mochila moderna, sino un modelo más antiguo, de los que se usaban a finales de los 90, grande, resistente, con múltiples compartimentos y un armazón interno. El material, aunque descolorido por la exposición a los elementos, conservaba parte de su color original. Las correas estaban deterioradas, pero la estructura principal permanecía sorprendentemente intacta, protegida por la configuración natural de las rocas que habían formado una especie de refugio improvisado. «Parece que lleva años aquí», comentó Daniela, una de las coordinadoras de la brigada, mientras se acercaba. «Miren cómo ha crecido el musgo sobre ella». La expectativa creció mientras Manuel abría con cuidado el cierre principal. El interior estaba seco, protegido de la humedad por el material impermeable. Dentro encontraron varios objetos: una cantimplora metálica oxidada, un cuaderno con páginas arrugadas por la humedad, un pequeño botiquín de primeros auxilios con medicamentos caducados hacía más de una década, una brújula, mapas doblados del Nevado de Toluca con anotaciones a mano y, en un compartimento interno sellado con velcro, una cámara fotográfica analógica Pentax Caba1000, sorprendentemente bien conservada. «Miren la fecha de caducidad de estas pastillas», señaló Manuel. «Marzo de 1999. Pero fue otro objeto el que hizo que todos guardaran silencio. En una bolsa impermeable dentro de un bolsillo interno, cuidadosamente protegidas, había un juego de fotografías ya reveladas. 27 impresiones en papel fotográfico de 10x15, ligeramente decoloradas pero perfectamente visibles. Las primeras mostraban escenas típicas de una excursión: un grupo de jóvenes sonrientes posando frente a la laguna del cráter, paisajes del bosque, momentos de descanso entre risas. La fotografía número 18 quebró la atmósfera de curiosidad. Mostraba a una joven de espaldas, de pie sobre una saliente rocosa que ninguno de los presentes reconoció como parte de las rutas habituales del Nevado. La mujer tenía el cabello negro recogido en una coleta, vestía una chamarra roja y parecía mirar hacia un valle brumoso. Lo inquietante no era la composición, sino lo que se vislumbraba en el extremo derecho de la imagen: una silueta parcial, como si alguien más estuviera allí, observándola desde las sombras de un grupo de árboles. Las fotografías siguientes mostraban senderos cada vez menos reconocibles, formaciones rocosas extrañas y una serie de 3 tomas de lo que parecía ser la entrada de una cueva o grieta en la montaña. La última foto era solo oscuridad, como si hubiera sido tomada accidentalmente. «Deberíamos reportar esto», dijo Daniela, con un tono de voz que delataba su inquietud. «No creo que esta mochila haya sido abandonada voluntariamente». En la cremallera interior de la mochila, escrita con marcador permanente negro, había un nombre: Lucía Rivas,
y un número telefónico de 8 dígitos, del formato que se usaba en México antes del 2001. Ninguno de los jóvenes presentes podía imaginar que acababan de reabrir uno de los casos de desaparición más misteriosos del Nevado de Toluca. Un caso que la policía había archivado hacía 16 años por falta de evidencias concluyentes. Cuando las fotografías llegaron a manos del detective Héctor Mendoza, del Departamento de Personas Desaparecidas de Toluca, el veterano policía reconoció inmediatamente el nombre. Había sido uno de sus primeros casos como detective junior. La desaparición de Lucía Rivas Mondragón, estudiante de antropología de 27 años, durante una excursión académica en julio de 1998. Un caso que nunca había logrado resolver y que ahora, 16 años después, volvía a abrirse con evidencia que no debería existir. Porque según todos los testimonios recogidos en aquella época, nadie había visto a Lucía usar una cámara fotográfica durante aquella excursión. La Universidad Autónoma del Estado de México bullía de actividad aquel 15 de julio de 1998. El semestre había terminado, pero los pasillos de la Facultad de Antropología seguían llenos de estudiantes finalizando proyectos o preparando actividades para el verano. Entre ellos destacaba Lucía Rivas Mondragón, una figura conocida no solo por su cabello negro siempre recogido en una coleta alta, sino por la intensidad con que abordaba cada proyecto académico. A sus 27 años, Lucía no era la estudiante típica. Había comenzado la carrera más tarde que la mayoría, después de pasar 3 años trabajando como asistente en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Esta experiencia previa le daba una perspectiva distinta, más práctica y menos teórica que la de sus compañeros. Siempre fue metódica, organizada hasta la obsesión. Recordaría años después el doctor Alejandro Fuentes, profesor de arqueología mesoamericana y tutor de Lucía. Tenía una libreta para cada asignatura, con notas escritas en diferentes colores según su importancia. Sus trabajos de campo eran ejemplares, fotografías etiquetadas, muestras perfectamente catalogadas, coordenadas precisas de cada hallazgo. La excursión al Nevado de Toluca había sido idea suya. Como proyecto final para su tesis sobre simbolismo ritual en espacios naturales sagrados prehispánicos, Lucía había propuesto documentar los pequeños altares y ofrendas contemporáneas que comunidades indígenas locales dejaban en ciertos puntos del volcán, continuando tradiciones que se remontaban a la época precolombina. El doctor Fuentes aprobó el proyecto y autorizó una excursión académica de 3 días. Se conformó un grupo de 6 estudiantes, Lucía como líder del proyecto, Carlos Álvarez y Mariana Ledesma, ambos compañeros de su generación, los hermanos Diego y Sofía Ramírez, estudiantes de arqueología, y Javier Torres, un estudiante de intercambio de la Universidad de Barcelona, especializado en antropología religiosa comparada. Era un grupo heterogéneo, explicaría Carlos Álvarez en su declaración a la policía después de la desaparición. No todos teníamos la misma experiencia en trabajo de campo. Los hermanos Ramírez apenas llevaban 2 semestres en la carrera, mientras que Javier venía con metodologías distintas de España. Creo que eso generó algunas tensiones desde el principio. Las tensiones a las que se refería Carlos quedaron documentadas en los correos electrónicos recuperados de la computadora de Lucía. 3 días antes de la excursión, había enviado un mensaje al doctor Fuentes expresando su preocupación. Estimado profesor, respecto a la excursión del viernes, me preocupa la preparación de algunos miembros del equipo. Diego y Sofía nunca han hecho trabajo de campo en altitudes superiores a 3000 metros. Y Javier insiste en modificar la metodología que habíamos acordado. Entiendo que busca aportar perspectivas nuevas, pero temo que esto genere confusión y afecte la consistencia de los datos recogidos. ¿Sería posible reducir el grupo
o reemplazar a algún miembro. Mariana y Carlos están perfectamente preparados, pero temo que los demás puedan complicar el desarrollo de la investigación. Atentamente, Lucía Rivas M. El doctor Fuentes respondió el mismo día, instando a Lucía a ver estas diferencias como una oportunidad de aprendizaje mutuo y recordándole que parte de liderar un proyecto era manejar personalidades y enfoques diversos. La excursión se mantendría con los 6 miembros originales, lo que el doctor Fuentes no sabía, porque Lucía nunca lo mencionó en sus correos, era que existía otro tipo de tensión dentro del grupo. Según confesaría Mariana años después a los investigadores, existía un triángulo emocional complejo. Carlos había tenido una relación breve pero intensa con Lucía el año anterior, relación que terminó cuando ella comenzó a mostrar interés en Javier, el estudiante español. Para complicar más las cosas, Sofía Ramírez parecía sentir una admiración por Lucía que iba más allá de lo académico, creando una dinámica incómoda que todos pretendían ignorar. Era como una olla a presión, describiría Mariana en 2014, cuando el caso se reabrió. Todos fingíamos que solo nos importaba el proyecto académico, pero había miradas, comentarios con doble sentido, silencios incómodos, y Lucía en el centro de todo, aparentemente ajena o quizás simplemente decidida a no dejar que eso afectara su trabajo. La mañana del 17 de julio de 1998, los 6 estudiantes partieron en una camioneta Ford Econoline blanca, propiedad de la universidad. Llevaban equipo para acampar 2 noches, instrumentos de medición, cuadernos de campo, grabadoras para entrevistas y cámaras, aunque según el inventario oficial firmado por Lucía, solo había 3 cámaras asignadas, una para Carlos, otra para Diego y una tercera para la propia Lucía. Todas eran cámaras digitales básicas, proporcionadas por el departamento. No se registró ninguna cámara analógica como la Pentax Kappa 1000 encontrada en la mochila 16 años después. El plan era establecer un campamento base cerca del límite del bosque, a unos 3.800 metros de altitud, y desde allí hacer excursiones diarias a distintos puntos del volcán donde se habían reportado altares contemporáneos. El primer día transcurrió según lo planeado. Instalaron el campamento, hicieron una primera exploración del área inmediata y prepararon el equipo para el día siguiente. Esa noche, sentados alrededor de una pequeña fogata controlada, tuvieron la primera discusión seria, según recordaría Carlos. Javier sugirió modificar la ruta del día siguiente. Dijo que había hablado con un guía local en Toluca que le mencionó un sitio ceremonial poco conocido en el lado norte del volcán, fuera de las rutas turísticas. Lucía se opuso de inmediato. No estaba en el plan aprobado por la universidad y se desviaba de los objetivos de su investigación. Diego y Sofía apoyaron a Javier. Creo que más por llevar la contraria a Lucía que por convicción, mientras Mariana y yo nos mantuvimos neutrales. La discusión subió de tono hasta que Lucía, como responsable del proyecto, zanjó el tema. Seguiríamos el plan original. Según los testimonios, esa noche todos se retiraron a sus tiendas de campaña con un ambiente enrarecido. Lucía compartía tienda con Mariana, los hermanos Ramírez tenían otra, y Carlos y Javier ocupaban la tercera. La temperatura descendió considerablemente después de la medianoche, y una ligera llovizna comenzó a caer sobre el campamento. Nadie podía imaginar que esa sería la última noche que verían a Lucía Rivas con vida. La madrugada del 18 de julio de 1998 trajo consigo un frente frío inesperado al Nevado de Toluca. Lo que había comenzado como una llovizna ligera se transformó en una precipitación constante acompañada de viento fuerte que sacudía las tiendas de campaña. A las 5:47 de la mañana, según registró después en su declaración, Mariana Ledesma despertó y notó que Lucía no estaba en el saco de dormir contiguo al suyo.
Pensé que habría salido al baño, explicaría después a los investigadores. No era raro. Lucía siempre se levantaba temprano, incluso en condiciones adversas. Era disciplinada hasta para eso. Mariana volvió a dormirse. Cuando despertó nuevamente, cerca de las 7:30, la ausencia de Lucía comenzó a preocuparle. Salió de la tienda para encontrarse con Carlos, quien ya estaba preparando café en un hornillo portátil bajo la protección improvisada de una lona. ¿Has visto a Lucía?, preguntó Mariana. La respuesta negativa de Carlos fue el principio de una cadena de eventos que culminaría en una búsqueda infructuosa. Ninguno de los otros estudiantes había visto a Lucía esa mañana. Su mochila no estaba en la tienda, pero tampoco faltaba el vehículo. Sus botas de montaña de repuesto seguían junto a la entrada de la tienda, lo que significaba que se había llevado solo el par que usaba habitualmente. A las 8:15, con la lluvia disminuyendo pero la visibilidad aún reducida por la niebla que se adhería a las laderas del volcán, el grupo decidió dividirse para buscarla en los alrededores. Acordaron regresar al campamento en 1 hora, independientemente del resultado. Fue durante esta búsqueda inicial cuando surgieron las primeras inconsistencias que más tarde complicarían la investigación. Diego Ramírez, que exploró hacia el este del campamento, reportó haber visto huellas que podrían corresponder con las botas de Lucía, dirigiéndose hacia un sendero poco transitado que se desviaba de la ruta principal. Sin embargo, cuando los investigadores le pidieron que les mostrara exactamente dónde había visto estas huellas, Diego no fue capaz de localizar el lugar exacto. Javier Torres, por su parte, había explorado la zona norte, precisamente en la dirección del sitio ceremonial alternativo que había propuesto la noche anterior. No reportó haber encontrado ningún rastro de Lucía, pero Mariana más tarde recordaría un detalle perturbador. Cuando Javier regresó al campamento, noté que tenía barro fresco en las rodillas de su pantalón, como si hubiera estado arrodillado en suelo mojado. También me pareció que estaba inusualmente callado, casi distante. En ese momento no le di importancia porque todos estábamos preocupados por Lucía. Pero años después, ese detalle volvió a mi memoria con una perspectiva diferente. A las 10:30 de la mañana, sin señales de Lucía y con la preocupación creciendo, Carlos utilizó el radio de emergencia para contactar con las autoridades. La señal era débil debido a las condiciones meteorológicas, pero logró comunicar lo esencial. Una estudiante de 27 años había desaparecido del campamento durante la madrugada en condiciones de lluvia y visibilidad reducida. La respuesta fue rápida, pero condicionada por el clima. Un equipo de rescate de la Cruz Roja y elementos de protección civil iniciaron el ascenso, pero no pudieron llegar al campamento hasta pasado el mediodía. Para entonces, los estudiantes habían realizado 2 búsquedas más en diferentes direcciones, sin éxito. Lo que sucedió a continuación quedó registrado en el informe oficial de búsqueda. 4 días de rastreo intensivo con perros entrenados, drones básicos, una tecnología incipiente en México en 1998 y más de 50 voluntarios peinando un radio de 5 kilómetros alrededor del campamento. No se encontró ningún rastro concluyente de Lucía Rivas. El único indicio, considerado insuficiente por los investigadores, fue el testimonio de un pastor local que afirmó haber visto a una mujer joven con chaqueta roja caminando sola por un sendero poco transitado alrededor de las 6:30 de la mañana. Sin embargo, la distancia a la que se encontraba y la poca visibilidad debido a la niebla hacían que su identificación fuera poco fiable. Las declaraciones de los 5 estudiantes, tomadas por separado en la comisaría de Toluca el 22 de julio, presentaban inconsistencias menores pero significativas que el detective Héctor Mendoza, entonces en sus primeros años de servicio, no dejó pasar. Carlos Álvarez afirmó que la noche anterior, después de que todos se retiraran a sus tiendas, había escuchado a alguien moverse por el campamento.
Asumió que era Lucía revisando el equipo, como solía hacer antes de dormir. Sin embargo, cuando los investigadores le preguntaron a qué hora exactamente había escuchado estos ruidos, Carlos fue vago. Tal vez a las 11 o quizás más tarde. Estaba adormilado. Javier Torres declaró que se había despertado brevemente durante la noche debido a la lluvia y había visto luz en la tienda de Lucía y Mariana como de una linterna. Calculó que serían alrededor de las 3 de la madrugada. Pero Mariana contradijo esta versión, afirmando que ella no había encendido ninguna luz y que, hasta donde sabía, Lucía tampoco lo había hecho. Los hermanos Ramírez coincidieron en que no habían notado nada inusual durante la noche, pero Diego añadió un detalle perturbador. Dijo que la mañana de la desaparición, mientras buscaban a Lucía, había notado que faltaba la brújula de precisión que ella siempre llevaba consigo para el trabajo de campo. Este detalle no apareció en el inventario de objetos personales desaparecidos junto con Lucía, lo que planteaba la pregunta: ¿se había omitido accidentalmente o Diego había añadido este detalle por alguna razón? La investigación se estancó rápidamente. Sin cuerpo, sin pruebas concretas de un crimen y sin testigos directos, el caso de Lucía Rivas se unió a las estadísticas de excursionistas desaparecidos en zonas montañosas. Las teorías oficiales apuntaban a 3 posibilidades: un accidente en terreno difícil, donde el cuerpo habría quedado en algún lugar inaccesible, desorientación seguida de hipotermia debido a las condiciones climáticas adversas, o, la menos probable según los investigadores, que Lucía hubiera decidido abandonar voluntariamente el grupo y desaparecer. Esta última teoría fue descartada rápidamente. Lucía tenía una vida estable, estaba a punto de terminar su tesis, mantenía una relación cercana con su familia, especialmente con su hermana menor, Elena, y no había indicios de problemas psicológicos o financieros. El caso permaneció abierto formalmente, pero sin nuevas pistas. La investigación activa cesó después de 6 meses. La familia de Lucía nunca aceptó el cierre administrativo del caso y continuó realizando búsquedas periódicas por su cuenta durante años, sin éxito. Para 2001, la desaparición de Lucía Rivas se había convertido en uno de esos misterios locales que se mencionaban ocasionalmente en los reportajes sobre el Nevado de Toluca, junto con advertencias sobre los peligros de desviarse de las rutas establecidas. Nadie esperaba que 16 años después, una mochila parcialmente enterrada bajo piedras revelaría que la historia de Lucía era mucho más compleja y perturbadora de lo que cualquiera había imaginado. El laboratorio forense de la Fiscalía General del Estado de México nunca había visto tanta actividad por un caso archivado hacía más de una década. Desde que la mochila de Lucía Rivas llegó a sus instalaciones, el 14 de agosto de 2014, un equipo multidisciplinario trabajaba meticulosamente analizando cada objeto encontrado. La cámara Pentax K1000 era el elemento que más interés generaba. Este modelo analógico, fabricado desde 1976 hasta 1997, era conocido por su durabilidad y simplicidad mecánica. No requería baterías para funcionar, solo para el medidor de luz. El análisis de las huellas dactilares reveló algo inquietante. Las únicas huellas identificables en el cuerpo de la cámara no pertenecían a Lucía Rivas, sino a 2 personas distintas cuyas identidades no constaban en ninguna base de datos. Las 27 fotografías encontradas en la bolsa impermeable fueron digitalizadas y analizadas usando tecnología de reconocimiento de imágenes. Las primeras 16 mostraban escenas esperables: el grupo de estudiantes en diversos puntos del Nevado de Toluca, momentos del ascenso, detalles de flora y algunas formaciones rocosas. Estas imágenes coincidían con la ruta planeada para la excursión académica.
En todas estas fotos iniciales aparecían los 6 estudiantes en diferentes combinaciones, lo que sugería que la cámara había ido pasando de mano en mano. La calidad y composición variaba notablemente. Algunas estaban desenfocadas o mal encuadradas, como tomadas por aficionados, mientras otras mostraban una técnica más cuidada. Fue a partir de la fotografía 17 donde comenzaba la anomalía. Esta imagen mostraba lo que parecía ser un camino estrecho, bordeado de árboles densos, un sendero que no coincidía con ninguna de las rutas oficiales del Nevado de Toluca. La foto 18, la mujer de espaldas con chamarra roja y la silueta parcial observándola, había sido tomada en el mismo lugar, pero desde un ángulo diferente. El detective Héctor Mendoza, ahora a cargo del caso reabierto, convocó a un experto del Instituto Nacional de Antropología e Historia y a un geólogo especializado en el Nevado de Toluca para intentar identificar la ubicación exacta. Es definitivamente el Nevado, confirmó el doctor Raúl Vega, geólogo. Observen estas formaciones rocosas y la vegetación, pero no es una zona accesible por las rutas habituales. Esta área corresponde al sector norte del volcán, una zona con pendientes inestables y varias grietas profundas. Está expresamente prohibido para excursionistas desde 1992, después de que 2 personas murieran en un desprendimiento. La especialista en antropología, Dorothy Claudia Montero, añadió un elemento crucial. Este tipo de sendero estrecho, casi oculto, es característico de lo que llamamos caminos ceremoniales. Las comunidades indígenas de la región los han utilizado durante siglos para acceder a lugares considerados sagrados, generalmente alejados de las rutas turísticas. Son conocimiento local, transmitido oralmente. No aparecen en mapas oficiales. Esta información coincidía inquietantemente con lo que Javier Torres, el estudiante español, había mencionado la noche antes de la desaparición, un sitio ceremonial poco conocido en el lado norte del volcán. Las fotografías 19 a 23 mostraban un progresivo adentramiento en este sendero desconocido. En ninguna de ellas aparecía Lucía ni ningún otro estudiante. Eran imágenes del camino, de marcas en los árboles, 3 líneas paralelas cortadas por una diagonal, posiblemente indicaciones de ruta, y lo que parecían ser pequeños montículos de piedras colocados deliberadamente. La fotografía 24 fue la que provocó un silencio sepulcral en la sala de análisis. Mostraba a Lucía de pie frente a la entrada de lo que parecía una cueva o grieta en la roca. No miraba hacia la cámara, sino hacia el interior de la abertura. Su postura era rígida, tensa, con los brazos pegados al cuerpo. Junto a la entrada había un pequeño altar improvisado, piedras planas apiladas, lo que parecían ser restos de velas, y algo que los expertos identificaron como hojas de copal, un incienso tradicional utilizado en rituales mesoamericanos. Las 3 fotografías siguientes habían sido tomadas dentro de la cueva, con flash. Mostraban petroglifos, grabados en piedra, que la Docotetra Montero identificó como pertenecientes a la cultura matlatzinca, anterior a la llegada de los aztecas al valle de Toluca. Representaban espirales, figuras zoomorfas y lo que parecía ser una escena de ascenso o elevación. La última fotografía, la número 27, era la más perturbadora y la que menos sentido tenía para los investigadores. Mostraba a Lucía de frente, mirando directamente a la cámara, con una expresión que el detective Mendoza describiría en su informe como una mezcla de resignación y alarma. Detrás de ella se veía parte de un edificio moderno, completamente incongruente con el entorno natural de las fotos anteriores. Un análisis posterior identificaría fragmentos de un letrero que decía Tel San Cristóbal. Lo más desconcertante era la fecha impresa automáticamente por la cámara en la esquina inferior derecha. 21/7/1998, 3 días después de su desaparición.
El análisis forense no dejaba lugar a dudas. Las fotografías eran auténticas, no habían sido manipuladas, y la fecha coincidía con el funcionamiento normal del sistema de datación de ese modelo de cámara. Tenemos que asumir una de dos posibilidades, explicó el detective Mendoza a su equipo. O bien la cámara tenía la fecha mal configurada, o bien Lucía Rivas seguía viva 3 días después de su supuesta desaparición, y en un lugar completamente distinto al Nevado de Toluca. Cuando los investigadores cruzaron referencias de todos los hoteles con San Cristóbal en su nombre en un radio de 200 kilómetros alrededor del Nevado, encontraron 6 posibilidades. 5 de ellos proporcionaron registros completos de huéspedes para las fechas en cuestión, sin rastro de Lucía Rivas. El sexto, un pequeño establecimiento llamado Posada San Cristóbal, en las afueras de Cuernavaca, a unos 130 kilómetros del Nevado de Toluca, había cerrado en 2005 y sus registros se habían perdido en un incendio. Una nueva pregunta surgió entonces, más inquietante que todas las anteriores. Si Lucía había estado en ese hotel 3 días después de desaparecer, ¿quién había tomado esa fotografía? Y más importante aún, ¿cómo había regresado la cámara al Nevado de Toluca dentro de la mochila de Lucía para ser encontrada 16 años después? Octubre de 2014. La oficina del detective Héctor Mendoza se había convertido en un improvisado centro de operaciones para el caso Rivas. Las paredes estaban cubiertas de cronologías, mapas del Nevado de Toluca con rutas marcadas, ampliaciones de las fotografías encontradas y fichas con información sobre cada una de las personas relacionadas con la desaparición. Después de 2 meses de investigación intensa, el caso había avanzado en direcciones inesperadas. La prensa nacional se había hecho eco del hallazgo, publicando algunas de las fotografías menos inquietantes y reavivando el interés público en un caso que llevaba años relegado a los archivos policiales. Fue precisamente esta cobertura mediática la que propició el primer avance significativo. Carlos Álvarez, ahora profesor de antropología en la Universidad Veracruzana, contactó voluntariamente con la Fiscalía después de ver las noticias. «Hay algo que nunca dije en mi declaración original», confesó a Mendoza en una sala de interrogatorios. «Algo que hemos mantenido en secreto todos estos años». Según Carlos, la noche antes de la desaparición, había ocurrido algo más que una simple discusión sobre rutas. Después de que todos se retiraran a sus tiendas, él había escuchado a Lucía y Javier conversando en voz baja cerca del borde del campamento. No pudo distinguir todo lo que decían, pero captó fragmentos que le parecieron alarmantes. Javier insistía en que tenían que ir a ese lugar, que era crucial para su investigación personal. Mencionó algo sobre grabados únicos y una entrada que solo se abre en ciertas fechas. Lucía parecía reticente al principio, pero luego su tono cambió. Dijo algo como, «Si es tan importante para ti, iremos mañana temprano, antes de que los demás despierten». Me pareció extraño, porque Lucía nunca había sido de romper protocolos. Carlos explicó que no mencionó este detalle en su declaración original porque se sentía culpable. «Debí haberme levantado, debí haberles preguntado qué planeaban. Tal vez si lo hubiera hecho, pero estaba dolido con Lucía, por lo nuestro, por Javier. Fue infantil, lo sé». El detective Mendoza se mostró escéptico. «¿Y has esperado 16 años para contar esto?» «¿Por qué ahora?» «Porque vi las fotos en las noticias», respondió Carlos, visiblemente afectado. «Esa ruta, ese sendero oculto, es exactamente el lugar del que Javier hablaba aquella noche. Y hay más. La cámara Pentax que encontraron era de Javier. La trajo de España, pero nunca la registró en el inventario oficial del equipo porque era para su proyecto personal. Esta revelación cambió el rumbo de la investigación. Javier Torres, localizado en Barcelona, donde trabajaba como profesor universitario,
Fue contactado por Interpol a petición de las autoridades mexicanas. Inicialmente, negó cualquier conocimiento sobre la cámara o el sendero secreto, pero cuando se le confrontó con la declaración de Carlos y las fotografías, su actitud cambió. Bueno, existía una relación entre Lucía y yo, más allá de lo académico. Admitió finalmente en una videoconferencia con Mendoza y dos agentes de la policía española. Nos unía un interés común por los sitios rituales poco documentados. Yo había estado investigando lugares de poder en diferentes culturas, y cuando supe del proyecto en el Nevado de Toluca, solicité el intercambio específicamente para esto. Javier explicó que un anciano de origen mazahua le había hablado de una cueva ceremonial en el lado norte del volcán, utilizada desde tiempos prehispánicos para rituales de iniciación. Según la tradición oral, los petroglifos en su interior contenían información sobre alineaciones astronómicas y ciclos calendáricos que no habían sido documentados por la arqueología oficial. Le conté a Lucía sobre esto en privado, semanas antes de la excursión. Al principio lo tomó como una curiosidad, pero cuanto más le hablaba de ello, más interesada se mostraba. Finalmente acordamos que lo exploraríamos juntos, pero fuera del programa oficial. Sabíamos que no obtendríamos permiso para desviarnos a una zona prohibida. Cuando Mendoza le preguntó directamente si habían ido juntos a ese lugar la mañana de la desaparición, Javier dudó antes de responder. Sí, salimos antes del amanecer. Lucía dejó una nota en su saco de dormir diciendo que había ido a fotografiar el amanecer y que volvería para el desayuno. Yo dejé mi tienda como si siguiera durmiendo. Fue idea suya, para no levantar sospechas. Según Javier, llegaron al sendero oculto alrededor de las 6:15 de la mañana. La lluvia había amainado, pero la niebla era densa. Siguieron las marcas en los árboles, las mismas que aparecían en las fotografías, hasta llegar a la cueva con los petroglifos. Pasamos quizás una hora allí. Yo tomaba fotos mientras Lucía hacía anotaciones. Todo iba según lo planeado hasta que algo cambió. Lucía se acercó a uno de los petroglifos, una espiral con líneas radiales, y dijo que sentía un zumbido, como si la piedra vibrara. Pensé que estaba sugestionada por el lugar, por la historia que le había contado, pero entonces yo también comencé a sentirlo. La explicación de Javier se volvió confusa en este punto. Habló de un cambio en la acústica de la cueva, de cómo la luz parecía comportarse de manera extraña, refractándose en ángulos imposibles. Mendoza interpretó esto como un intento de desviar la atención o posiblemente de preparar una defensa basada en fenómenos paranormales que no serían admisibles en un tribunal. Señor Torres, interrumpió Mendoza, le recuerdo que está declarando en una investigación por desaparición, posiblemente homicidio. Le sugiero que se ciña a los hechos. Javier se pasó una mano por el rostro, visiblemente angustiado. Los hechos son que entramos en esa cueva y algo ocurrió que no puedo explicar. Hubo un momento en que Lucía se adelantó hacia el fondo, donde la cueva se estrechaba hasta formar un túnel. Me pidió que me quedara atrás con la cámara, que ella exploraría primero. La vi avanzar por el túnel y luego simplemente no salió. Según Javier, esperó casi 20 minutos antes de seguirla, preocupado. El túnel, que desde la entrada parecía tener unos 10 metros de profundidad, resultó ser mucho más extenso de lo que aparentaba. Después de avanzar en completa oscuridad durante lo que le pareció una eternidad, llegó a un punto donde el túnel se bifurcaba. Llamé a Lucía varias veces, pero no obtuve respuesta. No sabía qué camino tomar y empecé a entrar en pánico. Mi linterna comenzaba a fallar y temía perderme yo también. Decidí regresar para buscar ayuda, pero cuando llegué a la entrada de la cueva, me di cuenta de que sería imposible explicar qué hacíamos allí sin poner en peligro mi visa de estudiante y posiblemente enfrentar cargos por acceder a una zona prohibida.
Esta parte del relato coincidía con los recuerdos de Mariana sobre el barro en las rodillas de Javier y su comportamiento extraño esa mañana. Había regresado al campamento fingiendo que acababa de despertarse y se había unido a la búsqueda como si no supiera nada. ¿Y la última fotografía?, preguntó Mendoza. La que muestra a Lucía frente a un hotel, 3 días después. Javier negó categóricamente haber tomado esa imagen o saber cómo había llegado a la cámara. La última foto que tomé fue dentro de la cueva, de los petroglifos. Cuando regresé al campamento, escondí la cámara en mi mochila. Después de que comenzara la búsqueda oficial, temía que la encontraran y me culparan directamente, así que la puse en la mochila de Lucía y escondí la mochila entre unas rocas, cerca de donde habíamos acampado. Pensé que si algún día encontraban sus restos, encontrarían también la mochila y asumirían que había estado con ella todo el tiempo. Era una explicación conveniente, pero dejaba sin resolver el misterio de la última fotografía y no explicaba por qué la mochila había aparecido a más de 1 kilómetro del lugar donde Javier afirmaba haberla escondido. Mientras la investigación se centraba en verificar o desmentir la versión de Javier Torres, otro desarrollo inesperado surgió de una fuente completamente distinta. Esteban Reyes, un guía local de 73 años que llevaba toda su vida en las faldas del Nevado de Toluca, se presentó voluntariamente en la comisaría después de ver las fotografías en un periódico local. «Conozco ese lugar», dijo al detective Mendoza, señalando la imagen de la cueva. «Es el Tlatoani Ostotl, la cueva del gobernante. Mi abuelo me llevó allí cuando era niño, pero me hizo jurar que nunca llevaría a nadie más. Es un sitio peligroso, no por derrumbes o animales, sino por lo que los antiguos llamaban puertas entre mundos. Mendoza, escéptico por naturaleza, habría descartado este testimonio como superstición local, pero Esteban añadió un detalle que nadie más podría haber conocido. En esa cueva, si uno avanza hasta el final y toma el camino de la derecha en la bifurcación, siguiendo las espirales grabadas en la piedra, el túnel parece no tener fin, pero si se toma el camino de la izquierda, marcado con 3 líneas paralelas, se llega a una pequeña cámara con una grieta en el techo. Los rayos del sol solo entran directamente por esa grieta durante el solsticio de verano, iluminando un petroglifo específico, una figura humana ascendiendo hacia lo que parece ser un portal ovalado. Este detalle sobre la bifurcación coincidía exactamente con lo descrito por Javier, información que no se había hecho pública. Más aún, cuando los investigadores revisaron el calendario, confirmaron que el 18 de julio de 1998, fecha de la desaparición, había sido 3 semanas después del solsticio de verano. «¿Está sugiriendo que esta cueva tiene propiedades sobrenaturales?», preguntó Mendoza, aún incrédulo. Esteban negó con la cabeza. «Estoy diciendo que hay lugares en este mundo donde las leyes que creemos universales funcionan de manera diferente. Los antiguos lo sabían y marcaban estos sitios. No es magia ni superstición, simplemente hay cosas que la ciencia actual no puede explicar todavía». Explicó que según las tradiciones locales, la cueva funcionaba como una especie de pasaje que podía desviar a las personas en el tiempo y el espacio. La mayoría nunca regresaba, pero algunos reaparecían días o incluso semanas después, en lugares distantes, desorientados y con recuerdos fragmentados. Si su mujer desaparecida estuvo en esa cueva y tomó el camino equivocado en la bifurcación, es posible que haya emergido en otro lugar. Quizás ese hotel que se ve en la última fotografía. El detective Mendoza incluyó esta declaración en el expediente, pero la consideró una línea de investigación secundaria, más cerca de las leyendas que de la evidencia forense. Sin embargo, no podía ignorar que explicaba algunas de las inconsistencias del caso. La investigación se centró entonces en localizar el hotel que aparecía parcialmente en la última fotografía.
Después de una búsqueda exhaustiva y de comparar características arquitectónicas, los investigadores determinaron que se trataba efectivamente de la Posada San Cristóbal en Cuernavaca, el establecimiento cuyos registros se habían perdido en un incendio. Un antiguo empleado del hotel, localizado tras semanas de búsqueda, proporcionó un testimonio perturbador. Recuerdo a esa mujer porque llegó de una manera muy extraña. Era la madrugada del 21 de julio de 1998. Yo estaba terminando el turno de noche cuando apareció en la recepción, completamente desorientada. Vestía ropa de montaña sucia y una chamarra roja, como si hubiera estado haciendo senderismo, pero no llevaba equipaje, solo una pequeña libreta y una brújula. Según este testigo, la mujer había preguntado dónde se encontraba y qué día era, como si estuviera genuinamente confundida. Cuando se le informó que estaba en Cuernavaca, pareció conmocionada. Pidió una habitación por una noche y pagó en efectivo. Dijo llamarse Lucía, pero no completó el registro con su apellido. Parecía nerviosa, mirando constantemente hacia las ventanas, como si temiera que alguien la estuviera siguiendo. Al día siguiente se marchó temprano y nunca regresó por los pocos efectos personales que dejó en la habitación. Cuando se le mostró una fotografía de Lucía Rivas, el ex empleado la identificó sin dudarlo. Es ella, definitivamente. Nunca olvido una cara, y la suya mostraba una mezcla muy particular de miedo y determinación. Este testimonio planteaba más preguntas que respuestas. Si Lucía había estado en ese hotel 3 días después de su desaparición, ¿cómo había llegado allí desde el Nevado de Toluca, a más de 130 kilómetros de distancia, sin vehículo y sin que nadie la viera en el camino? ¿Quién había tomado la fotografía frente al hotel? Y lo más importante, ¿a dónde había ido después? La respuesta parcial a algunas de estas preguntas llegó de la forma más inesperada. Elena Rivas, la hermana menor de Lucía, que había mantenido viva la búsqueda durante todos esos años, entregó a los investigadores un objeto que había guardado celosamente, un sobre postal recibido en septiembre de 1998, casi 2 meses después de la desaparición. El sobre, enviado sin remitente desde una oficina postal de Veracruz, contenía una breve nota escrita a mano y una llave pequeña con una etiqueta que decía Estación Central, Casillero 22. La nota, analizada por expertos en grafología, fue confirmada como escrita por Lucía Rivas. Su contenido era críptico. Elena, si estás leyendo esto, he logrado enviar al menos un mensaje. No puedo explicar lo que ha sucedido. Apenas lo entiendo yo misma. Solo puedo decirte que estoy siguiendo un camino que debo recorrer hasta el final. No es seguro que regrese, pero si lo hago, no seré la misma. Hay personas buscándome. No confíes en Jo. Lo que encontró no era para ojos humanos. La llave guarda algo importante. Úsala solo si no regreso en un año. Con amor, siempre tuya, Lucía. Elena explicó que había encontrado el casillero en la estación de autobuses de Ciudad de México, y dentro había hallado un pequeño diario con anotaciones fragmentarias y confusas. No se lo había entregado a la policía, porque la misma Lucía parecía advertir contra ello en su nota, y porque su contenido era tan extraño que temía que descartaran el caso como el delirio de alguien con problemas mentales. El diario, ahora en manos de los investigadores, presentaba un relato inconexo de lo sucedido después de que Lucía entrara en el túnel de la cueva. Hablaba de caminar durante lo que parecieron horas y emerger en un lugar que parecía el mismo bosque pero ligeramente diferente. Había anotaciones sobre cómo las estrellas parecían estar en posiciones incorrectas y cómo finalmente había encontrado un camino que la llevó a una carretera secundaria. Las entradas posteriores detallaban un creciente estado de paranoia, con Lucía convencida de que algo o alguien había salido de la cueva con ella y ahora la seguía.
Mencionaba haberse hospedado brevemente en un hotel en Cuernavaca antes de dirigirse a Veracruz, donde esperaba tomar un barco hacia Sudamérica. La última entrada, fechada el 2 de septiembre de 1998, decía simplemente: «He decidido volver. Tengo que cerrar lo que abrimos. Tita debe entender que algunos umbrales no deben cruzarse. Si no regreso esta vez, al menos habré intentado reparar nuestro error». No había más páginas escritas después de esta entrada, y ningún otro rastro de Lucía Rivas había sido encontrado en los 16 años siguientes, hasta el descubrimiento de su mochila. El misterio de cómo la mochila, y especialmente la cámara con la fotografía del hotel, había regresado al Nevado de Toluca, seguía sin resolverse. Javier Torres, confrontado con la existencia de la carta y el diario, negó categóricamente cualquier conocimiento sobre lo que Lucía había experimentado o sus movimientos después de la desaparición. La investigación continuaba abierta, pero sin nuevas pistas. Las autoridades consideraban cada vez más probable que Lucía Rivas hubiera regresado voluntariamente al Nevado de Toluca en algún momento después de septiembre de 1998 y hubiera sufrido un accidente fatal mientras intentaba regresar a la misteriosa cueva. Enero de 2015. El caso de Lucía Rivas permanecía técnicamente abierto, pero la actividad investigativa había disminuido considerablemente. Las pruebas recogidas, la mochila, las fotografías, el testimonio del empleado del hotel, la carta y el diario planteaban más preguntas que respuestas, y sin un cuerpo o evidencia concluyente de un crimen, las autoridades no podían proceder legalmente contra Javier Torres, quien había regresado a Barcelona después de prestar declaración. Elena Rivas, insatisfecha con lo que consideraba una investigación incompleta, decidió tomar un camino alternativo. Con la ayuda de un periodista especializado en casos sin resolver, digitalizó las fotografías encontradas en la mochila de su hermana y las publicó en un foro de Internet dedicado a excursionistas y montañistas, junto con un relato detallado de la desaparición y los hallazgos posteriores. «No busco sensacionalismo», escribió Elena en su publicación. «Busco respuestas. Si alguien reconoce estos lugares, específicamente esta cueva, por favor contacte conmigo». Durante semanas, la publicación generó principalmente teorías especulativas y condolencias, pero el 17 de marzo de 2015, un usuario anónimo respondió con un mensaje críptico: «La cueva del gobernante no es un lugar, sino un umbral. Tu hermana lo entendió al final. Las coordenadas que buscas son 19 de 07 42.3 N 99 T 46 58.7 W. Ve el día del equinoccio. Lleva la cámara. No vayas sola». El detective Mendoza, a quien Elena había remitido inmediatamente este mensaje, rastreó la dirección IP hasta un cibercafé en Veracruz, el mismo lugar desde donde se había enviado la carta de Lucía 17 años antes. Las cámaras de seguridad del establecimiento habían captado a una persona con gorra y gafas oscuras que usó la computadora exactamente a la hora en que se envió el mensaje, pero su rostro nunca quedó claramente visible para las cámaras. Intrigado por esta nueva pista y la coincidencia con Veracruz, Mendoza decidió investigar más a fondo. Revisando viejos registros, descubrió que 3 personas de la región cercana al Nevado de Toluca habían desaparecido entre 1950 y 2010 en circunstancias similares. Excursionistas solitarios que se aventuraron en la zona norte del volcán y nunca regresaron. En 2 de estos casos, algunos de sus efectos personales aparecieron meses o años después, en lugares que no coincidían con sus rutas planeadas. Con esta información, y tras conseguir una orden judicial, Mendoza ordenó examinar los registros telefónicos de Javier Torres desde su regreso a España hasta la actualidad.
Descubrió algo inquietante. Cada solsticio y equinoccio durante los últimos 16 años, Torres había realizado llamadas a un número mexicano que pertenecía a un teléfono público situado en la base del Nevado de Toluca. Las llamadas duraban exactamente 3 minutos y siempre se realizaban a la misma hora, las 3:33 de la madrugada, hora de España. El 20 de marzo de 2015, día del equinoccio de primavera, un equipo compuesto por Mendoza, 2 oficiales de búsqueda y rescate, Elena Rivas y Carlos Álvarez, quien había insistido en participar como alguien familiarizado con el terreno, se dirigió a las coordenadas indicadas por el usuario anónimo. Después de casi 5 horas de caminata por terreno accidentado, llegaron a un pequeño claro rodeado de pinos centenarios. No había señales de la cueva mencionada, pero en el centro del claro encontraron algo inesperado, una formación de piedras planas cuidadosamente apiladas, similar a un dolmen en miniatura. Al examinar las piedras, descubrieron que una de ellas tenía algo grabado en su superficie. Eran palabras talladas con algún instrumento punzante, en letra pequeña pero clara. Ella no estaba sola. Junto a este mensaje inquietante había un símbolo, una espiral con 3 líneas radiales, idéntico a uno de los petroglifos que aparecía en las fotografías de la cueva. Elena, quien había traído consigo la cámara Pentax encontrada en la mochila de su hermana, sintió un impulso inexplicable. La cargó con un nuevo rollo de película y apuntó hacia la formación de piedras. Cuando presionó el disparador, el mecanismo funcionó perfectamente a pesar de los años. Mientras Elena tomaba fotografías desde diferentes ángulos, Carlos se alejó unos metros y comenzó a examinar el suelo alrededor del claro. Fue entonces cuando notó algo, un patrón sutil en la vegetación, como si el terreno hubiera cedido ligeramente formando un círculo perfecto de unos 8 metros de diámetro. «Creo que hay algo bajo nosotros», dijo Carlos, señalando el patrón. Un examen más detallado reveló pequeñas fisuras en el suelo, apenas perceptibles entre la vegetación. Con ayuda de los oficiales de rescate, removieron la capa superficial de tierra y musgo, descubriendo lo que parecía ser una losa de piedra circular con inscripciones similares a las encontradas en las fotografías de la cueva. «Es una entrada», murmuró Elena, reconociendo los símbolos de las fotos de Lucía. Mientras el equipo debatía cómo proceder, comenzaron a percibir un sonido, un zumbido leve pero constante que parecía emanar de la losa. Simultáneamente, la luz del atardecer se intensificó, proyectando las sombras de los árboles circundantes de manera que formaban un patrón radial sobre la losa, como los rayos de un sol primitivo. Fue entonces cuando Elena notó algo en la pantalla de su teléfono. La brújula digital giraba erráticamente, como si el norte magnético estuviera cambiando de posición constantemente. Los relojes de todos los presentes mostraban horas diferentes, adelantándose o atrasándose sin explicación aparente. «Algo está alterando los campos electromagnéticos», dijo uno de los oficiales, retrocediendo instintivamente. Mendoza ordenó que todos se alejaran de la losa, pero antes de que pudieran hacerlo, un fenómeno inexplicable ocurrió. La tierra alrededor de la formación de piedras comenzó a hundirse lentamente, como si una cavidad subterránea estuviera abriéndose bajo sus pies. El equipo logró retroceder a tiempo, observando desde una distancia segura cómo se formaba una abertura circular en el suelo. Lo que había parecido una simple losa resultó ser la cubierta de un túnel vertical que descendía en la oscuridad. El zumbido se intensificó y una corriente de aire frío emergió del agujero, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y minerales antiguos. «Es la entrada a la cueva», exclamó Carlos. «Se ha abierto justo en el equinoccio, tal como dijo el mensaje». Mientras debatían si debían explorar el túnel o esperar refuerzos, algo inesperado capturó su atención.
un objeto que había quedado parcialmente expuesto en el borde de la abertura. Elena se acercó con cautela y lo recogió. Era un brazalete de plata con una inscripción grabada en el interior. Para Lucía, mi estrella del norte. J.T. Era de Javier para mi hermana, dijo Elena con voz temblorosa. Nunca mencionó haberle regalado algo así. Más sorprendente aún fue lo que encontraron atado al brazalete. Una pequeña memoria USB envuelta en material impermeable. Cuando más tarde examinaron su contenido en la base de operaciones, descubrieron que contenía un único archivo de texto titulado La verdad sobre el Tlatoani Ostotl, fechado apenas 2 semanas antes. El archivo comenzaba con una confesión de Javier Torres. Mi nombre es Javier Torres. Si están leyendo esto, significa que he fracasado en mi intento de regresar y cerrar el círculo, o tal vez he tenido éxito, pero de una manera que no puedo comprender todavía. Todo comenzó como una investigación académica sobre portales ceremoniales en culturas antiguas. Nunca creí realmente en su aspecto sobrenatural hasta que encontré referencias a la cueva del gobernante en textos matlatzincas, preservados en archivos españoles. Estos textos hablaban de un lugar donde que el tiempo se pliega sobre sí mismo y los mundos se encuentran. Vine a México específicamente para encontrar este lugar. Lucía no fue una casualidad. La elegí deliberadamente por su conocimiento del área y su trabajo sobre sitios ceremoniales. Lo que nunca anticipé fue enamorarme de ella, ni que ella compartiría genuinamente mi fascinación por lo que descubrimos. Lo que sucedió aquella mañana de julio fue exactamente lo que escribí en mi declaración, con una omisión crucial. Yo sabía perfectamente que el túnel se bifurcaba y qué camino tomar. Dejé que Lucía tomara el sendero equivocado, no por malicia, sino porque necesitaba a alguien que cruzara primero para confirmar mi teoría. Esperé fuera, tomando fotografías del sitio. Cuando ella no regresó, entré a buscarla, pero me detuve en la bifurcación. Tomé el camino correcto, el de las 3 líneas, y encontré la cámara pequeña que registra cada tránsito, un dispositivo que no es de esta época ni de ninguna que conozcamos. He dedicado los últimos 16 años a estudiar cómo funciona el umbral, siguiendo patrones astronómicos y energéticos. Cada solsticio y equinoccio, el portal se abre brevemente. Algunas personas desaparecen para siempre, otras emergen en lugares distantes, días o semanas después. Lucía emergió en Cuernavaca 3 días después de entrar en la cueva. La fotografía del hotel la tomé yo mismo, después de rastrearla siguiendo lo que aprendí sobre los patrones de reaparición. Ella estaba desorientada, con recuerdos fragmentados. Me reconoció, pero algo había cambiado en ella. Sus ojos habían visto algo que los humanos no deberíamos ver. Me dijo que regresaría a la cueva para cerrar lo que habíamos abierto. Intenté disuadirla, pero su determinación era inquebrantable. Regresó al Nevado de Toluca en septiembre de 1998 y nunca más la volví a ver en este lado. Sin embargo, durante el solsticio de invierno de 1999, mientras monitoreaba el sitio, encontré la mochila de Lucía cuidadosamente colocada junto a la entrada entonces sellada, con la cámara y las fotos dentro. No había estado allí el día anterior. La escondí entre rocas, no por miedo a ser descubierto, sino porque entendí el mensaje. Lucía había regresado, pero no a nuestro mundo, sino al otro lado. Desde entonces, cada solsticio y equinoccio, intento comunicarme con ella a través del umbral. A veces recibo señales que sugieren que está viva, en algún lugar o algún tiempo que no puedo comprender. Ahora planeo hacer lo que debí hacer hace 16 años, seguirla. El próximo equinoccio, entraré en la cueva y tomaré el mismo camino que ella tomó. Si no regreso, busquen las señales. Ella no está sola. Yo tampoco lo estaré. Para quien encuentre esto, el portal no es sobrenatural. Es ciencia que aún no comprendemos. Los antiguos lo sabían,
pero nosotros lo olvidamos. Hay lugares donde las leyes físicas que conocemos se comportan de manera diferente. La cueva del gobernante es uno de ellos. J.T. Este documento, junto con el brazalete y la memoria USB, fueron integrados al expediente del caso Rivas. 3 días después de encontrar la entrada, el equipo de investigación regresó con especialistas en espeleología y geofísica para explorar el túnel vertical. Descendieron aproximadamente 15 metros hasta llegar a una cámara subterránea que se bifurcaba en 2 túneles horizontales, tal como había descrito Javier. Sin embargo, un desprendimiento parcial había bloqueado ambos caminos, haciendo imposible avanzar sin equipo pesado de excavación. Las autoridades, considerando los riesgos y la falta de pruebas concretas de un crimen, decidieron no autorizar una operación de excavación a gran escala. Lo que nadie esperaba fue lo que sucedió exactamente 6 meses después, durante el equinoccio de otoño. Javier Torres, quien según todos los registros seguía en Barcelona, fue captado por una cámara de seguridad en un cajero automático de Toluca, a menos de 30 kilómetros del Nevado. La grabación, de apenas 7 segundos, mostraba a Torres retirando dinero con una expresión de urgencia en su rostro. Llevaba la misma ropa que testigos afirmaron haberle visto usar el día antes de su supuesto accidente de tráfico en España. Más desconcertante aún fue que 3 días después, la tumba de Javier Torres en Barcelona fue encontrada abierta desde el interior, con el ataúd vacío y sin signos de profanación externa. Una búsqueda en el sistema de la Interpol reveló otro detalle perturbador. En los últimos 16 años, cada 3 o 6 meses, personas que coincidían con la descripción de Lucía Rivas habían sido brevemente documentadas en diferentes puntos del globo. Una profesora visitante en una universidad de Buenos Aires en 2004, una investigadora en un sitio arqueológico en Camboya en 2009, una fotógrafa freelance en Nepal en 2013. Todas aparecían brevemente, realizaban alguna investigación relacionada con sitios ceremoniales antiguos y desaparecían sin dejar rastro pocas semanas después. En todos los casos, las fotografías de identificación mostraban a una mujer extraordinariamente similar a Lucía, pero con diferencias sutiles, como si fueran versiones ligeramente diferentes de la misma persona. Y en todos los casos, había evidencia de un hombre que coincidía con la descripción de Javier Torres en las cercanías, siempre observando desde la distancia, nunca interactuando directamente. El detective Mendoza, ahora obsesionado con el caso, creó un mapa global marcando cada aparición confirmada o sospechosa de Lucía o Javier durante esos 16 años. Al conectar los puntos cronológicamente, emergió un patrón que dejó sin aliento a los investigadores. Las ubicaciones formaban una espiral perfecta que se centraba exactamente en las coordenadas del Nevado de Toluca. Elena Rivas estableció una fundación dedicada a la búsqueda de excursionistas desaparecidos en zonas montañosas de México, que ha ayudado a resolver decenas de casos y a establecer protocolos de seguridad más estrictos para expediciones académicas. Pero su verdadero propósito, conocido solo por unos pocos, es monitorear y documentar desapariciones similares a la de su hermana en todo el mundo, buscando patrones que puedan explicar lo inexplicable. En 2021, Elena recibió un paquete sin remitente. Dentro había un diario gastado con una única entrada reciente, escrita con la inconfundible caligrafía de Lucía. Querida Elena, el tiempo aquí funciona de manera diferente. Lo que para ti han sido décadas, para mí han sido solo unos años. He estado viajando, no solo entre lugares, sino entre posibilidades. Cada portal lleva a una versión ligeramente diferente de nuestro mundo. Javier finalmente me encontró, después de lo que para él fueron 16 años de búsqueda.
Ahora entendemos que lo que descubrimos no es sobrenatural, sino una red de puntos donde el tejido de la realidad es más delgado, permitiendo transiciones que desafían nuestra comprensión actual de la física. No puedo regresar permanentemente, pero a veces, durante los equinoccios y solsticios, las puertas se abren brevemente. Si alguna vez quieres verme, ve al claro, trae la cámara. Toma una fotografía exactamente al atardecer. No estoy perdida, solo estoy explorando caminos que pocos han recorrido, y ya no estoy sola. Con amor eterno, Lucía. Elena nunca ha compartido públicamente este último mensaje. Cada equinoccio y solsticio visita el claro en el Nevado de Toluca, coloca flores sobre la formación de piedras y toma una fotografía al atardecer con la vieja Pentax K1000. Las fotografías, cuando las revela, muestran siempre el mismo claro vacío, excepto quizás por una sutil distorsión en los bordes, como si la luz se curvara alrededor de figuras que están allí y no están, visibles solo en el umbral entre dimensiones. Las fotografías encontradas en la mochila de Lucía se conservan en los archivos de la Fiscalía General del Estado de México. Ocasionalmente, cuando nuevos avances tecnológicos en análisis de imágenes están disponibles, son reexaminadas en busca de detalles previamente pasados por alto. En 2023, un sistema de inteligencia artificial diseñado para restaurar imágenes antiguas reveló un detalle perturbador en la última fotografía, la del hotel. Un reflejo en la ventana detrás de Lucía muestra claramente a la persona que toma la fotografía. Es ella misma, pero con una expresión diferente, como si dos versiones de Lucía Rivas estuvieran presentes en el mismo momento. El caso permanece oficialmente clasificado como sin resolver, uno de los misterios más extraños en la historia de desapariciones en México. Los científicos que han estudiado el fenómeno del Nevado de Toluca plantean teorías sobre anomalías gravitacionales, campos electromagnéticos inusuales o incluso efectos cuánticos a escala macroscópica. Pero ninguna explicación convencional ha logrado dar cuenta de todas las evidencias. El Nevado de Toluca sigue atrayendo a miles de excursionistas cada año. La zona norte, donde supuestamente se encontraba la misteriosa cueva, permanece oficialmente restringida, aunque circulan rumores entre guías locales y habitantes de las comunidades cercanas sobre personas que ocasionalmente reportan haber encontrado un sendero marcado con 3 líneas paralelas cortadas por una diagonal. Un sendero que, según dicen, no aparece en ningún mapa oficial y que parece conducir a ninguna parte. Y en días específicos del año, particularmente cerca de los solsticios y equinoccios, algunos afirman haber visto a una pareja caminando por las laderas del volcán, una mujer con chamarra roja y un hombre con mochila oscura, siempre a distancia, siempre entre la niebla, como exploradores eternos de umbrales que la mayoría de nosotros jamás percibiremos. Porque como sugiere el inquietante mensaje tallado en la piedra, ella no estaba sola y quizás nunca lo estuvo.